Bienvenidos a Librero Geek, les habla WR y el día de hoy vamos a checar el libro El Código Da Vinci de Dan Brown. Bien, el día de hoy les traigo esta historia de esta edición de Umbriel que por ahí pude conseguir ya hace algún tiempo, por ahí la tenía en mi pila tóxica de libros sin leer y había que darle una oportunidad. Dado que cuando lo compré me salió muy barato porque lo compré en un tianguis, entonces creo que me costó como 20 pesos si no mal recuerdo. Pues es una novela de ficción donde vamos a tener momentos históricos dentro de la historia, así como sociedades secretas que combaten contra el cristianismo y que en un punto dado son asesinados las cabecillas de esta sociedad secreta y uno de ellos, antes de morir, le deja un mensaje a su nieta, que ayudado por un especialista en simbología, son señalados del asesinato y ellos tienen que, aparte de no ser capturados por la policía, tienen que desvelar estos secretos que nos llevan al Santo Grial. Entonces, por ahí fue una novela que entiendo que fue muy controversial, por lo que en algún momento plantea del cristianismo y lo que puede llegar a ser, y todo lo que maneja la historia y el contexto de esta historia, ¿no? Que si ya lo plantean de cierta manera, pues obviamente él tuvo que recorrer, se agarró de varias cosas que pudo encontrar tanto en pinturas como en eventos históricos para crear esto. Creo que es una historia buena, es muy entretenida, eso sí, quieres leerla de principio a fin, o sea, no quieres parar de leer hasta entender cuál es el secreto y cuando piensas que ya sabes qué sucedió, saca unas de la manga el autor y te muestra algo que no esperabas, en general. Esta edición es de la editorial Umbriel, como se ha comentado, que tiene esta portada, digo, por el homólogo podemos ver así, narrativa, el código Da Vinci de Dan Brown, y atrás tenemos esta reseña del mismo libro. Vamos a ver primero un poquito antes de que yo les hable mi opinión sobre él, entonces por si por ahí le encuentra. Entonces vamos a ver qué nos habla sobre Dan Brown dentro de las pestañas del libro. Del otro lado vamos a tener algo similar, una pestaña, pero nada más nos dice que para que podamos ir a una página a encontrar. La verdad no sé si siga abierta esta página como tal, pero bien, tenemos el título, el código Da Vinci, que nos dice quién es la traducción, en qué países esta edición se manejó y que es impresa en España, ¿no? Eso sí. Entonces inmediatamente empezamos con los agradecimientos y nos tiene una hoja de hechos para iniciar con el prólogo. Tiene una altura de 22.5 de alto y de ancho tenemos ahí 14.5, ¿no? En cuestión del lomo, podemos ver que es un poquito más de 3 centímetros. Y esta edición cuenta con 557 páginas, no cuenta con índice. Es el tipo de hoja es de color beige, por lo menos ya se me hicieron así, pero creo que en general es el tono de la hoja, porque sí, tal vez aquí en la orilla se alcance a notar un poquito más amarillento, pero en general está así, ¿no? Es una edición, como les comento, yo la conseguí por de segunda mano a muy buen precio, pero no la había podido leer. Es un poquito rugosa al tacto, o sea, tampoco es como la mejor calidad como tal, pero yo creo que es bastante fácil de leer. No pesa mucho, tampoco es muy delgada, muy liviana. Sí, es un libro de este tamaño que se puede agarrar sin ningún problema. Es un libro que no contiene ilustraciones, por ahí creo que hay una edición que tiene ilustraciones. Yo creo que así como está la historia, vale la pena. Si por ahí tienen la oportunidad, seguramente vale la pena si está a un buen precio. No sabría decirles en cuánto está. Pero si no, esta edición para leerla va bien. Va bien el tipo de letra, el tamaño de letra, y así como el tamaño y el peso del libro, ¿no? El grosor de las hojas. Ya hablando un poquito, bueno, si quieren irlo a leer, pues yo creo que estaré hasta aquí, porque ya empezaré a hablar sobre mi opinión sobre algunas cuestiones que ya sí entrarían como en spoiler. Desde mi punto de vista es un libro que lleva muy buen ritmo, siempre trata de dejarte que hay ciertas cosas más adelante, y desde mi punto de vista creo que hace que te sientas más listo de lo que eres, o te plantea cosas que parecen laboriosas, que no lo son tanto, pero luego te lo explican y como lo entiendes,
creo que hace que te hace sentir mejor con ese punto, ¿no? De que, sí, yo entendí este acertijo, ¿no? Y a lo mejor no son tan complicados, o no sé, si alguien por ahí sabe de criptografía y empieza a ver este tipo de cosas que utiliza, o elementos matemáticos, creo que en general no son tan complicados de analizar cuando ya te lo explica, ¿no? Y el libro utiliza varias formas para explicártelo. O sea, está como la serie de Fibonacci. En algún momento, pues ahora Robert Landon, que es este personaje especialista en simbología, de repente, para podértelo explicar, se acuerda que fue maestro, y entonces se acuerda de esos días en una clase, y ayuda como para explicarte qué es la asociación de Fibonacci y las cualidades que tiene, ¿no? Y ahí nos vamos con algunos puntos más. Esta ventaja de si la gente nos conoce ciertas cosas muy, muy populares, como la Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, y algunos acontecimientos que tal vez pues, no saben exactamente en qué momento sucedieron. Entonces el autor se ayuda de esto para hilarlos, para dar un nuevo contexto, una nueva historia, y darle trasfondo a sus personajes. En ese punto funciona bastante bien. Y después lo que hace me recordó mucho al libro del Pasajero 23, que de repente, como lleva dos historias paralelas, digamos que los malos y los buenos, entonces empieza a intercalar los capítulos. Estoy hablando de esto, pero se queda a la mitad, te quedas picado, quieres saber qué sigue, pero el siguiente capítulo es del villano, ¿no? Entonces lo lees porque esperas ver lo nuevo, ves ese nuevo capítulo y así sucesivamente. Entonces utiliza esto durante un buen tiempo. De hecho, yo pues, por más de la mitad sentía que el villano como tal no estaba haciendo nada, estaba en otro lado haciendo sus cosas. Y me quiero imaginar, no recuerdo, tendría que ver la película para ver cómo le hacen, porque esta parte de que el villano por la mitad del tiempo esté haciendo otra cosa que no tenga que ver con los protagonistas, pues sería un tanto extraño. Por ahí no sé ustedes cómo le hacen a la hora de leer. Yo, si se fijan por ahí, pues hay veces que hago pues una marca, ¿no? De ciertas cosas que me parecieron importantes dentro de la historia, o que me gustaron como tal, ¿no? En un momento, por ejemplo, hay un evento, el Hieros Gamos, que por ahí, pues ya los que ya leyeron ya saben de qué se trata, pero pues, a lo mejor más adelante se te olvida el nombre, y entonces ya puedes saber en dónde lo nombraron, y por esta parte pues nos van a decir de qué se trata. O por ejemplo, frases que me gustaron mucho. Está por aquí que dice: cuando una pregunta carece de respuesta correcta, solo queda la respuesta sincera. Entonces, son cosas que me gustaron del libro. Sí, de verdad, de repente, dentro de todas las cosas de pintura y esto, hay elementos que él utiliza para hacer su contexto, como él había mencionado. Pero por ahí dice, ¿no? Que si tú buscas, vas a encontrar. Es como lo que dices, que si juntas África y Sudamérica, pues haces el cráneo de un dinosaurio, ¿no? Entonces, véanlo desde esta perspectiva. O sea, es una novela de ficción que utiliza bien los elementos que hay ahí. Y ya si ustedes tienen por ahí dudas acerca de todo esto, pues es bueno que investiguen acerca de la historia y de estos elementos para que den sus propias conclusiones. Eso sí, de repente te da puntos al principio, cierto, como contexto, que después al final, o conforme va avanzando la historia, te va presentando exactamente a qué se referían esas situaciones, y cambia completamente lo que tú estabas pensando, ¿no? O sea, no es tanto que sea un plot twist, pero más bien te esconde información y te presenta otra, de tal manera que tú te hagas idea de lo que va a suceder, y ya cuando te lo develan, entiendes que fue, bueno, o por lo menos ves que es para darle este misterio y que al rato salga el plot twist. Está bien trabajado. Creo que de repente un poco, cuando llegas al final, hay ciertos elementos que no forzados, pero que sí son un poquito tramposos, ¿no? Para que tú llegues a ciertas conclusiones y resulta que no eran así. También por ahí hay parte como en el villano, que al principio parece que es demasiado obvio que va a ser esta persona, de repente no, y al final resulta que sí era parte de. Entonces, tiene esas dos cuestiones. Como les comento, esta notación con al principio de como tratar de hablar mal del cristianismo, del catolicismo, con las formas que utilizaron,
Pero al final pues también vemos que trata de limpiar el nombre de ellos, así como hablando de que algunos personajes actuaron por propia cuenta, no están relacionados, sino que más bien el resultado, lo que querían conseguir, pues les iba a ayudar a tener poder dentro del poder del cristianismo. Pues no se quisieron manchar al final de cuentas. Sin embargo, pues seguramente por todo lo que viene aquí, muchos lo tomaron como cierto. Y fue lo que tal vez provocó problemas aquí en la vida real, ¿no? Entonces, eso sí le da un punto. Entiendo por qué por qué la novela se hizo tan popular y por qué le gusta a tanta gente. Por ahí, casualmente, también dentro de estas historias que conseguí, ¿verdad? También conseguí Ángeles y Demonios, creo que es de la misma editorial. Pero creo que me acabo de dar cuenta que parece ser que esa historia va antes, va a tener el mismo protagonista, pero va antes del Código Da Vinci. Vamos a verlo, yo creo que en algún momento también de este año espero leerlo y traérselos por aquí, que me pareció. Pero es una buena historia, es entretenida. Sí, no es lo más complejo que van a leer. Es una historia que sí, tal vez no es súper simple, que no tengas que acordarte de nada, que te deje llevar. Pero también por ahí, tal vez aquellos que le tengan miedo a esta historia, porque como todos hablan de momentos históricos, de pinturas, de arte, de lugares, pueden pensar que es demasiado denso en cuestión de detalles. No, de hecho lo hace muy ameno, muy fácil de leer, aunque a pesar de que te dan a lo mejor muchos nombres o que te dan muchos momentos históricos, no son tantos personajes, todo ocurre dentro de una noche. Entonces todo eso en el ritmo que se manejan los acontecimientos funciona bastante bien. Como les comento, es esta parte de que lo hace parecer más complejo de lo que es, como lo puedes captar, como que se hace sentir bien al lector y entonces todavía le tiene más ganas de seguir leyendo, ¿no? Entonces le doy punto a Dan Brown por esto. Como les comento, no es la historia más compleja que van a leer, pero tiene muy buen ritmo, es interesante. El final por ahí, pues desvelando todos estos secretos, estos contextos que no nos había mostrado o que nos había mostrado de otra forma, no me terminó de satisfacer, pero funciona, ¿no? Funciona para terminar la historia. ¿A ustedes qué les pareció? Díganmelo ahí en los comentarios. No se olviden de suscribirse, darle like al video si les ha gustado, seguirme por mis otras redes sociales y yo los espero en el próximo video.